Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Tauro, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Tauro, con el trabajo. Como siempre, ya sabéis que en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Tauro, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues ya sabes, tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario, Tauro. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales los ganadores de la consulta. Vamos a ver, Tauro. Y el trabajo, ¿cómo están las energías? Tauro, estás en buen camino, ¿eh? Aquí dicen las cartas que llegan una recompensa muy esperada, acorde a tu trabajo bien hecho, acorde a pasos, acorde a crecimiento. Bien, entonces aquí dicen las cartas que vas a tener noticias dentro de estos próximos días, noticias muy positivas. Los Tauro que también queráis volver a lugares del pasado, estéis esperando noticias muy esperadas respecto a algo que estudiaste en su momento y os gustaría trabajar, evidentemente, para lo que habéis estudiado. Dicen las cartas que también van a llegar esas noticias tan positivas para ti. Tauro, que no estáis trabajando, en cuestión de días vas a tener noticias de trabajo, Tauro, relacionadas con lugares del pasado y demás. Son noticias muy positivas para ti, bien, pero claro, aquí te confundo un poco de que si este lugar está bajo los mismos dueños o bajo la misma persona que estaba en su momento supervisando. Aquí te pueden surgir dudas, Tauro. Pero aquí ya yo te digo, sí está esa persona, sigue estando esa persona y aquí ya tienes que decidir tú, ¿no? Los Tauro que tenéis un negocio, llega un dinero bastante importante para tu negocio, para ti, Tauro, pero también aquí las cartas te están avisando. Entonces dicen las cartas, con este triunfo que a ti te llega, Tauro, a nivel económico relacionado con tu negocio, dice, deberás de tener cuidado porque existe en un futuro un riesgo a tener que devolver algo. Y esto ya cada uno, Tauro, lo tiene que aplicar a su historia. Vamos a seguimos, mi queridísimo Tauro, con tu economía. Tauro, no te lo he dicho, hoy trabajaremos también con tu lado espiritual, ¿eh? Vamos a ver, Tauro, y tu economía. ¿Cómo están las energías en lo económico? Que te veo, Tauro, que tienes ciertas dudas en cuanto a decisiones que tienes que tomar a nivel económico, ¿no? Entonces, Tauro, llegarán esas situaciones que necesitas que lleguen para que tú tomes esa decisión, ¿bien? Siguen diciendo las cartas que tengas mucho cuidado, Tauro, porque hay un dinero que puede ser que tú recibas y con las mismas lo tengas que devolver de cara a futuro. ¿Bien? Todo dinero que entre y se quede en tu vida a día de hoy, Tauro, será producto de tu trabajo. ¿Bien? Cada uno que lo aplica a su historia, mi queridísimo Tauro. Vamos a seguir, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Tauro, comenzamos con los que estáis solteros. Vamos a ver, Tauro, que estáis solteritos. Llegan nuevos amores a tu vida, Tauro, pero claro, de aquí a que llegue esto, tú tienes que pasar por ciertas, lo diré, lo diré, que me he bloqueado, por ciertas situaciones emocionales que te aclaren y que te hagan entender, ¿no?, que la persona del pasado no es tu alma gemela, no es la persona que se va a quedar en tu vida. Bien, vamos a seguir. Seguimos, Tauro, solteritos. Olvídate de todo lo que tenga que ver con el pasado, Tauro. Aquí también ya hablan de muchos de vosotros, Tauro, que habéis estado en comunicaciones con una persona que han durado cierto tiempo, pero que son comunicaciones muy cambiantes, son comunicaciones se reanudan y se estancan, ¿no? Entonces aquí llega un momento en el que vamos apartando la vista de todo esto. ¿Por qué vamos apartando la vista de todo esto, Tauro? Porque aparecen nuevas personas en nuestra vida. Sobre todo, Tauro, como que nosotros ponemos el foco en otras personas que posiblemente coincidamos con ellas todos los días, ¿bien?
Así que pueden ser personas relacionadas con el trabajo o con un sitio que tú habitas todos los días. Bien, eso por un lado. Tauro, personas importantes en tu vida. Sí, me sale una persona importante en tu vida, mi queridísimo Tauro, que puede ser una persona, como yo veo, una persona un poquito mayor que tú. Es una persona que viene de otro lugar. Bien, pero antes de esto tienes que vivir estas otras situaciones que ya te he hablado, y una de ellas, el entender que no debes de seguir esperando a alguien del pasado porque no es la persona de tu vida. Bien, Tauro, solteros, muchos de vosotros también os veo, esto no todos, algunos habéis estado en una situación como una relación oculta o algo por el estilo, y aquí dicen las cartas. Tauro, ten en cuenta que esto está parado, no terminado. ¿Ven? Y esto se puede reanudar en cualquier momento. Ahora ya lo que dure o no dure, eso ya depende de cada uno, que es lo que cada uno quiere, necesita en su vida. ¿Bien? Vamos a hablar de la persona importante, Tauro. Vamos a ver, Tauro, solteros. Tauro, que estáis solteritos, ¿ves? Aquí dicen las cartas, Tauro, claro que hay una persona importante para ti en tu vida, una persona que lo cambiará todo. Y si yo estoy en lo cierto, y tú esta persona la conoces antes de que se termine el año, yo te puedo asegurar a ti que tú, a lo largo de el mes de diciembre de este año, Tauro, estás haciendo cambios súper importantes en tu vida, a nivel sentimental, donde haces partícipe a esta persona que sería tan importante para ti. Con esto te quiero decir, Tauro, que tú a lo largo, si yo estoy en lo cierto, a lo largo del mes de diciembre tú estarías en pareja, pero en pareja, no en pareja en lo oculto, no en pareja de no sé lo que somos, no defino lo que somos, en pareja, de cara a la galería, una pareja como Dios manda, Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro. A ver, como tengo tantas cartas aquí puestas, pues ya a veces no me aclaro. Vamos a seguir, Tauro. Solteros. Vamos a ver. ¿Ves lo que decían las cartas en un principio, Tauro? Primero tienes que vivir esa parte en la que te puede dejar un sinsabor, ¿no? El darte cuenta de que la persona del pasado no va a llegar, en que has tenido como una pérdida de tiempo, en fin, todo eso. Pero esto forma parte de una enseñanza en tu vida, Tauro, y esto es lo que tú tienes que ver, Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Tauro, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Seguimos con los Tauro que estáis casados, en convivencia y novios. Vamos a ver, aquí están cambiando o han cambiado cosas, o están cambiando cosas poco a poco. Bien. Es cierto que aquí ha habido muchos conflictos entre vosotros, pero es cierto también que están como perdonados, ¿no? Hay cosas que están como que quedan en pasado, como que uno no es rencoroso y están perdonadas, ¿no? O como que la pareja no es rencoroso o rencorosa. El Tauro suele ser más rencoroso. Entonces, aquí lo que dicen las cartas, y aquí sí te lo exponen, Tauro, si este es tu caso, como un consejo te dicen, Tauro, expresa tu amor, expresa lo que verdaderamente sientes y deja estar o deja en un pasado todos los conflictos que vosotros habéis tenido. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Tauro, casados en convivencia y novios. Bueno, casados en convivencia y novios, aquí dicen las cartas que esos cambios también empoderan a uno, ¿no? Entonces esto es muy importante porque hay uno de los dos que la relación
de una forma o de otra no ha tenido esa voz, ese voto, esa iniciativa a la hora de ser tajante e iniciar cambios, ¿no? Como que ha estado más a la sombra de la relación. Hay muchas veces no, casi casi todas las relaciones, tengo que decir, que siempre hay uno que se mantiene más a la sombra que el otro. Entonces, siempre, y esto yo lo digo bajo mi experiencia de trabajo y personas, parejas que conozco, que el que está a la sombra, no os equivoquéis, porque es el que tiene el control realmente, ¿eh? Y esto lo digo bajo la experiencia de las personas con las que llevo hablando durante tantísimos años. Bien, Tauro, casados en convivencia y novios. Bien, aquí dicen las cartas que todos los que queráis realizar un cambio positivo para vosotros, como cambio de vivienda o algo por el estilo, dicen las cartas que para que esto se dé hay que arreglar algo importante que tiene que, donde hay unos documentos aquí de por medio y demás. Pero que esto no se puede arreglar de la noche a la mañana, que tienen que surgir otra serie de cosas para que esto se pueda solucionar, ¿vale, Tauro? Tauro, los que hayáis tenido algún tipo de conflicto con una persona que está en otro lugar, que haya habido unas comunicaciones de manera oculta, no sé si esta persona todavía tiene que aparecer, ¿no? Pero a mí me dicen las cartas, Tauro, que esta persona ya sale, esa aparición cada vez, o esta vez es muchísimo más inestable. O sea que si ha habido en un pasado engaños en vuestra relación en cuanto a comunicaciones con otras personas, aquí dicen las cartas, ya ese engaño que hubo en su momento ya se ve de otra forma, ¿vale? Vamos a seguimos, mi queridísimo Tauro, casados en convivencia y novios. Vamos a ver qué más. Vamos a ver con estas, Tauro, casados en convivencia y novios. Aquí dicen las cartas que todo cambio que se vaya a producir, que parece ser que es un drama para la otra parte, no es tanto drama, el cambio que se dé, lo que se diga, lo que acordéis es todo para nuevos caminos para vosotros. El drama es victimismo. Aquí hablan de una posición de uno de los dos que es muy victimista. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a salirse con la suya siempre, ni más ni menos. Así que en este caso yo os diría, dramas, olvidaros de los dramas, ni hagáis caso de los dramas, Tauro. Vamos a ver qué más. Llega el momento, ¿ves? Aquí dicen las cartas, llega el momento de que uno de los dos se ponga en el lugar que debería de haber estado desde hace mucho tiempo. Esto es necesario para la relación y para que se dejen tonterías a un lado y para encauzar la relación, ni más ni menos, para poner la relación en la posición que debería de haber estado desde hace muchísimo tiempo. Mi queridísimo Tauro, ya me contaréis. Vamos a seguir, Tauro, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Tauro, y tu mensaje especial del amor. Dice, mantente sereno y calmado ante los acontecimientos que puedan avecinarse a tu vida. Esto no puede romper, no puede desequilibrar ni cambiar tu estabilidad interior. Así lo dicen las cartas. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Tauro, que cada uno el mensaje lo aplique a su historia. Seguimos con tu salud, no te me vayas, Tauro, que ya sabes que vamos a hablar también de tu lado espiritual. Tauro y tu salud. Mira, tienes que cuidarte todo lo que tenga que ver con la circulación. Y luego, otra cosita, Tauro, los que tengáis problemas de huesos, prestarle especial atención en ese caso. Vamos a seguir, Tauro. Como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico, Tauro, tu mensaje general te dice, hay personas muy importantes a tu lado. Dice, aquí lo que dicen las cartas, Tauro, están ahí. El hecho de que a veces sientas
que hay una distancia física entre vosotros, entre estas personas, y tú no quiere decir que no estén, ¿bien? Vamos a seguir, Tauro. Ahora sí vamos a hablar de tu lado espiritual. Y en este caso, como siempre digo, este mensaje será solo para las personas que sintáis, os llegue ese mensaje, os sintáis que ese ser querido es tu ser querido. Bien, Tauro, vamos a ver, Tauro, y tu mensaje general. Mira, mi queridísimo Tauro, yo estoy viendo una mujer joven, ¿vale? Y una mujer que me muestra mucho la palma de una mano. No sé qué tiene que ver, que puede ser algún objeto o algo por el estilo. Me muestra mucho la palma de una mano. Bien, esta mujer hablan de algo que le pertenece, ¿vale? O que le pertenecía en su momento y ahora le pertenece a un descendiente de ella, ¿vale? A ver, ¿qué pasa con esto? Aquí esta persona quiere que se arreglen las cosas de la mejor manera, ¿vale? Es una persona que fue muy libre en su vida terrenal, ¿vale? Muy libre y una persona muy de hoy pienso una cosa, mañana pienso la otra, pero también te voy a decir que vivió su vida como se le dio la gana y eso realmente a día de hoy es lo que hay que hacer. Hay que vivir la vida como a uno le parezca bien, sin hacer daño a nadie, hay que vivirla, ¿bien? El número 32 está muy vinculado con esta persona, no sé qué tiene que ver ese número, puede ser con una fecha, con la edad del hijo o la hija o algo por el estilo, ¿eh? Creo que tiene que ver con algo de ese descendiente aquí. Bien, Tauro, aquí veo mucho también cómo esta persona está muy pendiente de algo que va a suceder de cara a futuro, ¿vale? A nivel familiar. Así que en esto yo te diría que estés un poco a la expectativa. Los que hayáis conectado con este ser querido, siempre os digo que intentéis contactar con ellos a través de los sueños, ¿bien? Y los que no, ya sabéis que este mensaje pues que no es para ti, hay que dejarlo pasar, ¿eh? Mi queridísimo Tauro, el número 51 para esta semana, lo miras en Google que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.